Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios le continúe bendiciendo en esta hora que vamos ya de inmediato a transmitir. De hecho, ya estamos transmitiendo. Gracias a ustedes por la sintonía, gracias por el seguimiento. Quiero enviar un saludo a Israel. Betance, Dios te bendiga, Israel. Gracias por ese seguimiento que nos has estado dando durante las últimas transmisiones. Dios te bendiga. Así también a Berkis Montero, Jocelyn Vargas Matos, Dios te bendiga. Y a todos esos hermanos y hermanas que desde ya se están conectando y que están prestos, están listos para recibir el mensaje de esta noche. Para nosotros es un inmenso placer. A la iglesia queremos saludarle, queremos felicitarle. Miren, queridos hermanos, quiero hacer este anuncio de manera general para la iglesia. Miren, ya nosotros, casi la mayoría, hemos recibido la segunda vacuna. Es tiempo ya de que usted retorne a la iglesia, de que usted se integre con nosotros los domingos de manera presencial. A partir del domingo 16 de mayo, ¿verdad, producción? Domingo 16 de mayo comienza la escuela bíblica presencial desde las 9 de la mañana. Allí le estaremos esperando con todas las medidas de protocolo. Entonces, si usted ya se vacunó, se puso la primera vacuna o la segunda vacuna, venga hacia nosotros, venga, vuelva a su iglesia. Ya pasó el tiempo de esas vacaciones forzosas que teníamos, que de manera abrupta pues tuvimos que cambiar nuestro estilo de vida. Si usted no se ha vacunado, venga con su mascarilla, porque ya nosotros nos hemos puesto la primera y segunda dosis de la vacuna, pero venga a su iglesia. A partir de este domingo, yo quisiera ver un número mayor de hermanos asistiendo a la iglesia. Y el domingo 16 de este mismo mes de mayo, iniciamos la escuela dominical presencial a partir de las 9 de la mañana. Es decir, no hay excusas. No hay excusa, ya usted puede venir. Hay algunos centros de vacunación que usted puede asistir y están, bueno, pues vacunando. Así que mire, hoy mismo, miércoles, llegó un cargamento, creo que como de 2 millones de vacunas. O sea que durante todos estos días en los centros de vacunación van a estar vacunando las personas. Aproveche el tiempo. Un saludo a los del exterior, a los amigos, a los hermanos que desde allá pues siempre nos bendicen con su sintonía, con su presencia. Muchas bendiciones. Alex, la de Fernanda, Dios te bendiga. Yo espero que sigas recuperándote. Estamos muy pendientes y te mantenemos en oración. Queremos el área de producción, por favor. Hay una persona que la tenemos en oración. La cuñada de nuestra hermana Mariana, allá en el centro de vacunación del Dique. Quiero pedir a la iglesia que continúen orando por la cuñada de Mariana, compañera del Pidia, de Ignacio, allá en el centro de vacunación del Dique. Su cuñada tiene una condición de salud delicada y nosotros, desde que supimos eso, la mantenemos en oración. Le pido a la iglesia, tanto local como a la iglesia que está en el exterior, que nos siguen a través de esta plataforma, que presentemos en oración a esta persona. Así también el esposo de Jocelyn, Jocelyn Vargas. Queremos también extender nuestras oraciones al Señor por la sanidad de tu esposo. No hemos dejado de orar por la sanidad de tu esposo. Si usted tiene algún familiar, algún amigo con una condición de salud delicada, también lo tenemos en oración o lo vamos a poner en oración a partir de este momento. Si no lo había comunicado, comuníquelo. Y estamos para servirle, estamos para ayudarle,
para ministrarle, para estar con usted en los momentos difíciles. Vamos a hacer una oración porque luego tras la pausa que vamos a compartir, queremos compartirle una alabanza, vamos a retornar, pero vamos a orar, encomendarnos al Todopoderoso para que nos siga ayudando, que nos siga fortaleciendo y consolando en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, gracias por los hermanos, gracias por los amigos, tanto aquí en República Dominicana como en el exterior, que nos bendicen con su presencia, con su sintonía. Bendíceles, guárdale, trae sanidad de lo alto, trae liberación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que nos perdones y que tú traigas arrepentimiento, que tú traigas unidad en tu pueblo, que tú traigas, Señor, un avivamiento donde podamos echar raíces más profundas en tu palabra, donde podamos seguir llevando tu evangelio a toda criatura, no importa el lugar donde se encuentre, pero que podamos cumplir primeramente tu propósito. Te damos las gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos. Gracias por los que nos están viendo en este momento y los que nos verán después. Bendíceles en el nombre de Jesús. Sean todos bienvenidos y bienvenida. Nos vemos en un ratito. De regreso, mis hermanos y hermanas, de regreso, en esta noche quiero compartir con usted dos versos, con todos ustedes. Está en el Salmo 15, verso 1 y 2. Oramos para presentar al Señor esta predicación, este mensaje en el día de hoy. Así que vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, Jehová, este es un salmo de David, uno de los salmos de David. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. En esos dos versos hay dos preguntas importantes. Oramos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, poder exponerla esta noche y que ellas cumplan tu propósito como siempre lo hacen en cada uno de nosotros y en los que nos ven. Gracias, Señor. Bienvenido a usted que se acaba de conectar en este momento. Bienvenido sea. Gracias por estar con nosotros. Miren, queridos hermanos, el Salmo 15, yo quiero regalárselo en esta noche, completito, hasta el verso número 5. Pero, por razones de tiempo, nosotros solamente vamos a tomar los versos 1 y 2. Luego que termine la predicación, usted va a terminar de completar la idea en su casa. Bien, ¿quién habitará? ¿Quién o quiénes habitarán con Dios? El salmista David lo expresa muy bien. Él establece lo siguiente. Primero, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Nosotros sabemos que obviamente a través de Aarón y a través de Moisés, Jehová Dios ordenó en ese tiempo que se construyera un tabernáculo que los representara. Allí había el lugar santísimo, allí estaban los panes de la propiciación, la vara de Aarón, allí estaba realmente todo ese mobiliario, todos los utensilios que se utilizaban en el tabernáculo, que era un lugar también de sacrificio, un lugar de expiación. Era el lugar donde el pueblo iba a ver a Dios o a ver lo que representaba a Dios en ese momento. El salmista David hace la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? David, con el deseo de poder habitar en esa casa que se le conocía como la casa de Dios en ese entonces, vemos luego a través de Salomón cómo se construye, obviamente, ya todo el templo de Dios. Pero este tabernáculo era una especie de tienda movible que el pueblo hebreo iba colocando en su travesía hacia la tierra prometida. Y allí
habitaba Dios. Allí descendía la Shekinah, o sea, la presencia de Dios se manifestaba y el pueblo acudía y se ponía alrededor para ver realmente las manifestaciones de Dios, el poder de Dios y lo que Dios tenía que hablarle o decirle al pueblo a través de sus dos representantes que eran Moisés y su hermano Aarón. Bueno, en tiempos de David, él hace la pregunta, ¿y quién habitará en ese lugar, en ese tabernáculo? Hablamos también aquí en el verso 2, ¿quién morará en tu monte santo? Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés tuvo que subir a lo alto del monte Sinaí, para hablar con Dios. Es decir, antes del tabernáculo, cuando Dios hablaba entre las nubes, allá arriba, en los lugares altos, era donde se manifestaba la presencia de Dios. No subía a todo el mundo. A Moisés se le permitió, se le dio el privilegio de subir allá. Es decir, era un privilegio subir al monte de Dios, que era el lugar donde Dios se comunicaba con el hombre, específicamente con Moisés, y Moisés transmitía todas las enseñanzas, transmitía todos los mandamientos, todas las leyes de Dios al pueblo. Y ya más luego aquí vemos cómo a través de la edificación del tabernáculo ya no tenían que subir al monte para hablar con Dios, sino que a través del tabernáculo junto con los demás sacerdotes, pues allí traía el Señor palabra a esos representantes de él ante el pueblo en esa época. Bueno, David se hace la pregunta, ¿y quiénes habitarán en tu tabernáculo? ¿Y quiénes habitarán en tu monte santo? En el verso 2 está la idea central, da la respuesta con una idea central que se define en los versos 3, 4 y 5. Y lo define de una manera extraordinaria, con dos palabras. Dice, el que anda en integridad y hace justicia. Que ahí es donde nosotros lo vamos a dejar. Entonces, ¿cómo nosotros extrapolamos y aplicamos esa palabra? La traemos al día de hoy. Pudiéramos decir, ¿y quiénes habitarán en la iglesia? ¿O quiénes formarán parte de la congregación? ¿Quiénes formarán parte hablándole al pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Quiénes formarán parte del ministerio de Jesucristo en la tierra? Porque esto fue dado a David, tomando en consideración lo que en ese momento tenían ellos como revelación de parte de Dios, que ya era la historia que ellos tenían de Moisés, Aarón y todo el sacerdocio levítico. Ese legado religioso, ese legado espiritual, ese legado ritual que habían heredado. Pero hoy en día, nosotros basados en el Nuevo Testamento, pudiéramos decir, ¿y quiénes habitarán en la iglesia del Señor hoy en día? ¿Quiénes morarán en la iglesia del Señor hoy en día? Esa es la pregunta. ¿O quiénes, para ir un poco más allá, en un sentido más amplio, quiénes son o qué tipo de creyentes son los que hoy conforman o forman el ministerio de Cristo en la iglesia en este tiempo? Y esa es una pregunta que no es que la estamos haciendo hacia los demás. Primero tenemos que hacernos esa pregunta a lo interno, a ese hombre, a esa mujer interna que somos nosotros. Pudiéramos decir, ¿y qué tipo de creyente, qué clase de creyente soy yo o me considero de modo tal que pueda habitar, que pueda morar, que pueda ir a la iglesia del Señor hoy en día? Sí, a la iglesia establecida, con sus luces y sus sombras, porque no somos perfectos. La gente cree que el que está metido en la iglesia es perfecto. El que está en la iglesia está en un proceso de reforma, de regeneración, de sanidad. No es que está limpio, no es que está sano. El que va a la iglesia, los que forman parte del ministerio de Cristo, están en un proceso de transformación. A diferencia del que no está, ya el que está allí habitando, el que está morando,
que asiste regularmente a la iglesia, es porque en un momento dado tomó la decisión de cambiar su vida. En un momento dado tomó la decisión de abrir su corazón para que el Espíritu de Dios, a través del Espíritu de Dios, que es el consolador que tenemos hoy en día, venga y haga la obra. Bienaventurados aquellos, bienaventurados todos aquellos que han tomado esa decisión al día de hoy y que están formando parte del ministerio de Cristo en la iglesia. Quiero decirles que no se desanimen. Sí, sabemos que todos tenemos debilidades, sabemos que todos tenemos sombras, que tenemos situaciones que estamos trabajando, pero tenemos la intención de seguirla trabajando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No nos estamos vendiendo como santos en términos literales, nos estamos vendiendo como personas pecadoras que ahora tenemos el Espíritu Santo de nuestra parte, que nos está ayudando en nuestras debilidades y limitaciones, así como también en nuestros temores. El Espíritu Santo está ahí. Y que estamos haciendo el esfuerzo para cada día no tener comunión con el pecado. Porque aquí el salmista lo dice, bueno, ¿quiénes habitarán en el tabernáculo? ¿Quiénes habitarán en el monte santo? Dice, el que anda en integridad y hace justicia. La palabra integridad significa aquel que hace lo bueno, aquel que procura, se esfuerza por andar por el buen camino, andar por la derecha. Aquella persona que cada día se aleja más de las prácticas, de los ambientes y de las condiciones de pecado que vivía anteriormente. Esa persona que cada día se aparta más y más de aquellas cosas que no son agradables a Dios, ese es el que anda en integridad. Porque la gente quiere limpiarse primero de las cosas del mundo para ir a la iglesia. No, mis queridos hermanos, ven cómo estás. Que el Espíritu Santo es el que hace la obra, no somos nosotros los que hacemos la obra. Allí el Espíritu Santo te va a encaminar hacia esa integridad que Dios espera de ti. Pero Dios sabe que en tus fuerzas no puedes. Dios sabe que en nuestras capacidades nosotros no podíamos, pero Él nos llamó por amor. Primero, y nosotros venimos a Él. Vinimos en una ocasión reconociendo en humildad que sí que éramos pecadores, que sí que necesitábamos su ayuda, porque solos no podíamos limpiarnos, solos no podíamos expiarnos, solos no podíamos perdonarnos, no teníamos la calidad espiritual ni moral para hacer esas cosas, pero Cristo sí la tiene y su Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, hay un llamado general a los que están formando ya parte del ministerio de Cristo. Hermanos, en este tiempo, más que nunca, se hace imperativo que la iglesia camine en integridad. En la integridad de Dios, no es en la integridad de los hombres. La integridad de nosotros los hombres se quiebra fácilmente, se pierde, se desvanece hasta por unos pesos, mis queridos hermanos. Hasta por unos pesitos, hasta por una posición en algún lugar, se desvanece la integridad humana, no trasciende, se corrompe, se marchita como la flor, como la hierba del campo. Y de la justicia ni se diga de la justicia. Entonces, esa integridad y esa justicia que usted y yo tenemos que aplicar, que se refleje en nuestras vidas, en ese diario vivir, es la integridad y la justicia de Dios a través de su Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo, que tenemos que aplicar en nuestras vidas y proyectarle al mundo. Si la iglesia o los que sirven al ministerio de Cristo no proyectan la integridad y la justicia de Dios, déjeme decirle que estamos perdidos. Porque ¿qué es lo que vamos a proyectar? ¿O qué es lo que estamos proyectando? ¿O lo que están proyectando algunos? El creyente, la iglesia, todo lo que representa
de buena voluntad y de manera sana a Jesucristo en esta tierra, tiene que proyectar esa integridad, tiene que esforzarse en hacer justicia. Porque ¿qué es lo que la sociedad de hoy en día, con todas sus cosas, buenas y malas, está demandando? Todavía un gran remanente en la sociedad. Estamos demandando integridad y estamos demandando justicia. Pero vemos que en los estamentos públicos, privados, en muchas instituciones, no podemos generalizar, carecen de esa integridad y carecen de aplicar una verdadera justicia. Bueno, ahí está la iglesia. La iglesia tiene que ser un modelo a seguir, tiene que ser un referente de integridad y de justicia. Y cuando hablamos de la iglesia, no me estoy refiriendo a sus ministros, no me estoy refiriendo a los líderes, porque la iglesia no la conforman los líderes, no la conforman los que la dirigen, no la conforman solamente los que predican o los que dan la cara por la iglesia. La iglesia la conformamos todos. Y esa integridad no es solamente para el pastor, para el anciano, para el diácono, para el líder, para el que sirve. Esa integridad y esa justicia tenemos que aplicarla a todos, desde el más grande hasta el más simple en el ministerio de Cristo. Porque es la integridad y la justicia que la sociedad necesita recibir. Porque la sociedad está mostrando una integridad que deja mucho que desear y una justicia que cada día se ve empañada, manchada y corrompida por nosotros los hombres y mujeres. Entonces, esa pregunta, dos preguntas que se hacía David en ese entonces, en su momento, tenemos que hacérnosla nosotros hoy en día. ¿Bajo qué condición estoy yo formando parte de la iglesia del Señor en este tiempo? ¿Bajo qué condición yo estoy allí? ¿Qué es lo que yo he ido a buscar de parte de Dios? ¿Qué es lo que estoy haciendo por el ministerio de Cristo? Si lo estás haciendo en integridad. Lo estamos nosotros haciendo en integridad. Lo estamos haciendo en justicia. Ese servicio que le estamos prestando a Dios, ya que estamos ahí, lo estamos haciendo con integridad, con justicia, con responsabilidad, con fidelidad. No le cargue esto a nadie, tómelo para usted. Yo simplemente esta noche estoy compartiéndole mi inquietud, una inquietud que creo que debe ser general, debe ser la de todos y todas, aquellas personas que forman parte del ministerio de Cristo en la iglesia, sin importar denominación religiosa, eclesiástica. Todos y cada uno tenemos la responsabilidad de presentarnos ante la sociedad con la mejor cara del Evangelio y presentar el Evangelio de manera integral, de presentar el Evangelio de modo tal que nosotros seamos un referente de justicia, pero no sumarnos a la injusticia, no sumarnos a lo que está mal hecho. A partir del verso 3, nosotros encontramos ahí elementos como la verdad, como la vileza, como el daño, el engaño, como la usura, cosas que Dios condena, que a través del salmista David define realmente lo que es andar en integridad y en justicia. El no prestarse a lo que está mal, el no prestarse a lo mal hecho, el no confabularse con la vileza de algunos que quieren venir inclusive a la iglesia a presentarnos cascabelitos como cosas que convienen al ministerio de Cristo. Tenemos que abrir los ojos. Dice un refrán muy popular, siempre me gusta traer los refranes, porque creo que hay gente que me entiende mejor de esa manera. Dice un refrán muy conocido por todos, aquí en República Dominicana, no sé si allá en el exterior alguno lo conoce. Usted me da su reporte si en alguna ocasión ha oído este refrán, que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Hay que cuidar con quién andamos,
hay que cuidar la forma para que el fondo también se mantenga sano. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Así que el reto es andar en la integridad y en la justicia que Dios nos revela en su palabra, que debe ser un referente para nosotros y que debemos proyectar a una sociedad que carece de integridad y de justicia en el día de hoy. Así que tenemos que mantener en oración a nuestros líderes, no solamente religiosos, sino también a nuestros líderes políticos y sociales y comunitarios, para que esa integridad les alcance, para que esa justicia ellos puedan abrazarla cada día, porque están ahí de parte de Dios para impartirla y aplicarla conforme a lo que Él establece en su palabra. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que has traído a través del Salmo 15. Ayúdanos a que podamos aplicar esa integridad y esa justicia primero en nosotros y que la proyectemos a nuestro prójimo, que la proyectemos a aquellos que cada día conviven con nosotros y que esto sea a través de un efecto multiplicador en todo lugar, en todo momento y todo tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pamela Méndez, Dios te bendiga, un abrazo. Jamie Moreno y toda su familia. Rafelín, Dios te bendiga. Lumi Marte, desde aquí un abrazo fuerte. Priscila Paniagua, por igual, Dios te bendiga, Priscila, siempre ahí presente. Dayana la Antigua y Edwin. Dayana, nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestra oración para ti en el Señor. A nuestro hermano Edwin, un abrazo. Siempre estaremos con ustedes. Mi hermana Rosa Pérez, un abrazo para ti desde aquí. Eunice Mateo, Dios te bendiga, a ti, a toda tu familia. Mayra Sánchez, cariñosamente yo le digo Mayrita, porque la mía es Mayra, pero esa es Mayrita. Dios te bendiga y a ti y a tus hijos. Y por último, a Ana Ross y a Rafael Pérez. Dios me los bendiga, mis hermanos. Y les recuerdo que este domingo regrese a su iglesia, a su culto presencial. Estaremos como siempre con los brazos abiertos para que usted pueda recibir palabra de Dios. Y allí le daremos un abrazo, quizá no tan caluroso, pero sí le daremos un abrazo virtual si usted asiste de manera presencial. El domingo 16, les recuerdo por último, la escuela bíblica presencial, domingo 16 de este mes. Así que prepárese, asista a los centros de vacunación, póngase su vacuna, porque no hay excusa. Regresamos de nuevo a los cultos presenciales a partir de los domingos. Los miércoles los vamos a mantener de manera virtual hasta nuevo aviso. Dios me les bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios así lo quiere y lo permite. Pasen buenas.